Habéis montado una empresa de 500 millones de dólares invirtiendo cero desde el inicio. Nada, proyecto coste cero. ¿Cuánta gente hay ahora mismo currando en Dextools? Ahora mismo en plantilla directa somos 33. ¿Cómo llevas la presión de ser la cabeza de una plataforma tan grande? Agobiante. Y mantenerse los primeros es muy jodido. ¿Cuántos usuarios tenéis? En un solo mes, más de 50 millones de usuarios. Para entrar al Dexbox, ¿cuánto tienes que tener de tokens? 180.000. Y hay unas 300, ¿eh? Nos fue la pinza muchísimo con el evento, la A verdad. nivel números, palmasteis, ¿verdad? No se ha recuperado ni un 10%. Y trabajaste en Inditex desarrollando. A 20 mesas de Amancio Ortega. ¿De dónde gana dinero la empresa de Dextools? Vale. CNMV, no veas esto. Como sabéis, hemos traído invitados increíbles al canal, emprendedores de distintas áreas, hemos traído a gente que se dedica al mundo artesanal, hemos traído al director de análisis técnico del Banco Santander, hemos traído a gente, por supuesto, también del sector cripto, pero hoy, sin duda, creo que este podcast va a ser el podcast con más valor que vamos a aportar aquí al canal y que vamos a traer, porque se ha sentado hoy conmigo el CEO de una plataforma cripto, de una empresa valorada en más de 500 millones de dólares. Seguramente vosotros conoceréis la empresa de la que estoy hablando. Así que, ¿qué tal? Javi, el CEO de Dextools. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy bien. Encantado de estar aquí contigo, la verdad. Encantado yo. Estoy un poquillo hasta nervioso y todo, ¿eh? Pues yo ni te cuento. ¿Has hecho alguna vez alguna entrevistilla, algún podcast así? Sí, de hecho, hace unas semanas en el festival, bueno, Dexforce Festival, que ya hablaremos seguramente de él. Sí, me hicieron uno de 30 minutos, pero bueno, no tan guay como puede ser. Pues mira, te puedo comentar, ¿no? Que eres la primera persona sentada aquí en esta silla que tiene una empresa valorada en 500 millones. Muchas gracias. Madre de mi vida. Vamos a empezar hablando un poco sobre Dextools, cómo se creó y demás, pero creo que antes me gustaría profundizar, ¿no?, en ti, porque está muy bien la empresa, la plataforma, mucha gente la conoce, para la gente que no. Vamos a explicar un poco también de qué se trata, pero me gustaría hablar de ti. Me gustaría que hicieras una breve presentación, ¿no? ¿Qué edad tienes? ¿Qué has hecho en tu vida para llegar a esto? Coméntame un Pues, poco. a ver, tengo 40, ya soy un poco viejete, no de alma. Desarrollador por vocación, de siempre, me ha gustado cacharrear con todo tipo de aparatos. Y bueno, y emprendedor también. Siempre me ha gustado pues ir un poco más allá, un paso más allá. O sea, comérmelo todo desde ¿Cómo cero. empezaste? Porque ahora tienes 40, pero ¿con qué edad empezaste a emprender? ¿Dónde has trabajado? Cuéntame Pues un mira, llevo desde los 21 o 22 años trabajando, ¿vale? Ya por cuenta ajena en empresas de IT, ¿vale? Desarrollador. Bueno, he llegado a buenos puestos también de desarrollo, pero emprendiendo, digamos que mi primer negocio, por llamarlo de alguna manera, fue en el año 2000, que hice la primera web, digamos, de... A mí me encanta el esquí, ya lo sabes. De una estación de esquí de Asturias que se llama Pajares, ¿vale? Pues ahí hice la página web no oficial, había una oficial muy fea y dije, oye, esto hay que mejorarlo. Y a mí como me gustaba cacharrear, dije, voy a hacer una no oficial. Y llegué incluso a desbancar a la oficial. Dios mío. En Google. O sea, yo era, para la gente del ciudadano de a pie, yo era la página oficial. Yo era .net, la oficial era .com y todo el mundo conocía la .net. Y ahí fueron ya mis primeros ingresos con publicidad, alojamientos y demás banners. Digamos que ahí fue mi primer negocio. Pero ya después también con mi gusto por los coches también como hobby, yo trabajaba en Coruña, trabajé en Inditex y bueno, pues la manera de invertirlo fue abriendo un taller de coches. Me salió muy mal, me arruiné, aprendes y a partir de ahí, bueno, pues ya más negocios de rollo de hostelería y todo el tema de cripto que ahora hablaremos. Qué buena. ¿Y trabajaste en Inditex desarrollando? Desarrollando en Zara.com. Ostras. A 20 mesas de Amancio Ortega, que él no tiene despacho, estaba ahí en medio con su secretaria de toda la vida. ¿Has estado currando con Amancio Ortega? O sea, porque... Él validaba nuestro trabajo, de hecho. Wow. Joder. Sí, sí, sí. Y me explota la cabeza, tío, las vueltas que da la vida, ¿eh? Pues como sí. si, también con lo que empezaste, es como si alguien coge la página de Renfe, que es una porquería también, lo tengo que decir, es una porquería, y alguien la mejora, ¿no? Y al final dices tú, bueno, súper interesante. ¿Y cómo encontraste el sector cripto? ¿Cómo pasaste de ahí a cripto? Pues lo mismo, por cacharrear al final. Hablamos del año 2017, yo no soy de los early, ¿vale? Pero bueno, me comí ahí el bull del año 2017. Te inundaban los medios de comunicación con Bitcoin. Y yo, oye, ¿qué es esto? Vamos a investigar un poco. Y yo era sobre todo la parte tecnológica, lo que es blockchain. Dije, oye, ¿cómo mola? Y también como invertía de aquella en derivados, pues dije, oye, esto, ¿cómo para poder meter dinero y tal? Me metí en el foro de Burbuja Info y ahí es donde conocí lo que yo llamo mi amor-odio
que es IOTA. No me lo creo, tío. Voy a llorar. Es mi historia, tío. Sí, pues amor-odio total, porque sí es verdad que el concepto de IOTA me gustaba muchísimo, pero hoy en día es un proyecto que veo que no tiene un proyecto sólido detrás. O sea, está a la deriva, pues de alguna manera. Bueno, pues yo ahí compré IOTA. Es verdad que lo compré en 22 de noviembre de 2017, me acuerdo perfectamente de la fecha. Llegué a multiplicar bastante el precio del token, pero llegó Navidades de 2017 y todo cayó en picado. Y ahí es cuando, bueno, pues empecé a cacharrear ya en bajos fondos digamos, en exchange cutres. Batalleros. Exacto. El barro, como decíamos nosotros. Y bueno, como me gustaba también cacharrear con algoritmos y demás, hice mis propios bots y junto con otros 3 chicos, ¿vale? Éramos 4 que nos gustaba el tema este de cacharrear en este barro, pues hicimos una herramienta para nosotros, ¿vale? Privada, para intentar batir a los bots y a los exchanges. Funcionaba bien y un día dije, oye, yo creo que si esto lo sacamos al público, podemos ganar algo de dinero, ¿vale? Porque éramos capaces de batir al mercado, pero tampoco tenemos unos profits en fiat considerables, porque la bajada de los 19, hasta los 3.000, pues oye, ganabas... Iba para abajo. Ganabas satoshis, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero no ganabas en fiat, ¿vale? Entonces lo sacamos, si mal no recuerdo, en mayo de 2020, con el boom de Uniswap, ¿vale? Sacamos una pool y, oye, la pool fue muy bien. Ahí nos atacaron los primeros sniper bots que había de aquella. Pero Uniswap, o sea, nuestro producto realmente no estaba enfocado a Uniswap, ¿vale? Ni a pools, estaba enfocado a IDEX, ¿vale? Al exchange en el cual nuestra herramienta estaba basada. De hecho, no se llamaba IDEX Tools, se llamaba IDEX Tools. Dios. Y la comunidad que teníamos aquella, porque, o sea, según sacamos el proyecto, la gente pues lo cogió bien. Nos decían, oye, que está de moda hoy Uniswap, aparte de la pool que tenéis, ¿no tenéis algunas herramientas vosotros que podéis sacar para poder hacer lo mismo que se hace en IDEX en Uniswap? Y a mí que me gustaba, éramos solo 2, ¿vale? Eric, que es mi socio, y yo. Y dije, oye, pues vamos a cacharrear aquí a ver qué encontramos. Y me metí en Uniswap, Uniswap Info, recuerdo aquella, y bueno, pues mirando un poco el código y demás, a ver de qué fuentes proveían los datos, dije, oye, yo creo que si esto lo cojo y lo hago yo aquí lo entremezclo, digamos, ¿vale? Y lo hago como más usable de cara al usuario, pues podemos tener un servicio o un producto bastante apetecible. Y nada, tardé 3 días en hacerlo, 3 o 2 días aproximadamente, y fue sacarlo. Y a la semana, o sea, empezamos con 400 usuarios para IDEX Tools. Pero a la semana, yo creo que multiplicamos por 20 el número de usuarios y aquello fue como que agobiante, o sea, una bola gigante. De hecho, nos obligaron el propio IDEX o IDEX a cambiar el nombre, nos hizo un favor. De hecho, recuerdo, que esto es una anécdota, que nuestro mayor objetivo era, si logramos que nos listen en IDEX, es como un sueño hecho realidad. Nos cobraron 13 Ethereum, IDEX ha desaparecido. Eso te iba a decir porque, digo, no quiero sonar muy noob, pero no me suena para nada. No. Pues tenía mucho potencial ese exchange, era una pasada, la verdad. Era descentralizado, ya con order books, o sea, era para su época muy avanzado. Pero nos hicieron el mayor favor de nuestras vidas, eso, prohibirnos de alguna manera, ¿vale? Nos sugirieron que para poder listarnos allí nos cambiáramos el nombre, nos pusimos DEX Tools, porque ya de aquella teníamos el Uniswap, dijimos, bueno, vamos a intentar abarcar todo. Y así es como comenzó. O sea, era un producto que no había nada parecido, la gente no podía seguir la evolución del precio de sus tokens en tiempo real y al final se viralizó nuestro enlace y ahí se hizo la bola, que es ahora. Qué barbaridad, o sea, realmente lo creasteis para vosotros. Sí, para nosotros. Sí. Al final, cuando algo es útil y tienes una idea útil y tienes una idea que cubre una necesidad en cualquier sector, no solo en cripto, y la sacas, es que automáticamente funciona. Porque en el lanzamiento y demás, ¿invertisteis mucho en la plataforma, en marketing también y demás? ¿O? Nada, ¿verdad? Nada, proyecto coste cero, tiempo personal de desarrollo y de Eric en este caso, marketing y demás. Pero de marketing me refiero a la hora pues, de estar en exchange o tal. Pero no, o sea, no empleamos ni un céntimo. Nada. Fue profitable desde la primera semana. Estoy o sea, déjame pensar un poco, ¿no? O sea, habéis montado una empresa de $500 millones en apenas unos años, invirtiendo
cero desde el inicio. Sí, suena un poco, este tío se está tirando aquí. No, pero es real. Es Cualquiera literal. que sea del sector cripto y conozca Dextool, pues sabrá que es real, pero qué barbaridad, tío. Te doy la enhorabuena. No la enhorabuena, vamos, es que no sé ni qué decirte. Es increíble, increíble, desde luego. Bueno, esos son los inicios. Ahora, obviamente, tenéis una plantilla, supongo, tenéis personal. ¿Cómo ha sido ese crecimiento? ¿Cuánta gente hay ahora mismo currando en Dextools? Pues no somos muchos. La gente piensa que somos una empresa de 200, 300 trabajadores. Para nada. Ahora mismo en plantilla directa somos 33 y si contamos externos, pues unos 50 aproximadamente. Con vistas a crecer, ¿vale? El año que viene intentar duplicar equipo porque tenemos un backlog que llega aquí a la luna, que eso es muy bueno, saber que todavía te queda mucho por hacer, pero no somos una empresa muy grande. A ver, tenemos cierto tamaño ya para tener menos de 3 años de vida, ¿vale? 3 legal. Legalmente el 1 de enero de 2021. Pero desde mayo hasta enero sí ya estábamos trabajando los 3 socios que somos ahora. Claro. ¿Y cómo llevas la presión de ser la cabeza de una plataforma tan grande, de que al final, que sí, es verdad, pues no tiene 200 trabajadores, pero tienes 33 familias también que dependen de ti, ¿no? ¿Cómo llevas eso? Agobiante, es bastante agobiante. No por ellos en sí, porque son gente a la que tengo total confianza y sé que todo lo que estamos haciendo va a salir bien, no, lo siguiente, sino por la competencia, ya es por el producto en sí, ya no es por ellos, es por el producto en sí, porque estamos en un mercado que si bien digamos, el ecosistema tecnológico evoluciona a una velocidad vertiginosa, blockchain, y en este caso cripto, multiplícalo por 10. No, es una locura. Entonces, nosotros tenemos desarrollos que si bien se planifican una semana, no mucho más vista, o sea, algo muy gordo como puede ser un rediseño, ¿vale? De un día para otro puede que ya no valga, ¿vale? Nosotros, bien, fuimos los primeros, pero ahora hay muchos como nosotros. Y mantenerse los primeros es muy jodido, ¿eh? Es muy jodido. O sea, agobia mucho y frustra muchísimo de decir, oye, ¿cómo pues estos chicos que tienen 4 meses de vida tienen esta herramienta que mola tanto y nosotros no? Pues a meterla a saco, a sacarlo, bueno, pues al final copiar también. Oye, nos han copiado a nosotros, pero también nosotros copiamos al resto. Sois 33 personas, para que la gente entienda un poco la magnitud de la plataforma. ¿Cuántos usuarios tenéis? Pues mira, en ATH, que fue hace año y medio, llegamos a tener en un solo mes más de 50 millones de usuarios. Únicos hablamos, ¿eh? Si hablamos de visitas ya son más de 100 millones. Ahora en estos momentos, pues este mes pasado creo que hemos hecho únicos unos 20, 25 y en visitas pasamos los 50 millones. Qué barbaridad. A mí lo que me parece interesante de Dextools y también del token y demás es que ha tenido el crecimiento en bear market. O sea, es un proyecto que ha estado creciendo en bear cuando todo se estaba derrumbando. Entonces, y esto obviamente pues no es ningún consejo ni de inversión ni nada, pero simplemente me parece muy interesante, ¿no? El hecho de un proyecto que en mercado bajista ha estado creciendo y ha estado aumentando su capitalización y ha estado atrayendo nuevos usuarios, ¿qué puede hacer en un mercado alcista? Es un potencial también que asusta. Asusta, pero también hay que tener en cuenta que este mercado que tenemos ahora, los proyectos que realmente no son humo, porque en cripto sabrás que el 99% de los proyectos no valen para nada, por desgracia, nos ha venido muy bien para prepararnos para el siguiente ciclo. Realmente los proyectos que han sobrevivido y que tienen bases sólidas ahora, todos creemos que van a ser los que en el próximo bull coparán los primeros listados del mercado, del top 100, digamos. Voy a irte un poco al cuello, ¿vale? O sea, hablando de proyectos humo, a mí me pasó en cripto igual, en 2017 y luego incluso en el anterior bull, que ya prácticamente casi como todo subía tan de forma tan extrema y yo cogí el bull casi desde abajo, no entendía, comprabas cualquier token y subía. O sea, te hablo de que yo he hecho compras hay un token en Binance que se llama... Lo voy a comprar porque pone win, ya está. Y me hizo un 600% en 3 días, que yo flipaba. Digo, ¿pero por qué has comprado esto? Pues porque no sé ni qué proyecto es. Luego me puse a analizar el proyecto, era un token de un casino, y tenía una base sólida detrás, pero de chiripa. E igual que todo el mundo, mucha gente compraba tokens porque valían 0,0000 y era el marketing de hacer un montón de supply para que el token valga menos y la gente piensa, como vale 0,00 si llega $1 soy millonario. O sea, hemos vivido muchísimas mierdas en cripto, ¿no? De proyectos que no valen para nada, pero también hemos vivido proyectos que sí son muy válidos. Aquí quizás me voy a meter un poco en camisa de 11 balas, ¿no? Pero proyectos que son muy válidos, yo te voy a poner, por ejemplo, el caso de...
Es un proyecto que me parece un proyectazo como proyecto, es increíble. Para quien no lo conozca, pues bueno, es para también conocer exactamente el origen de los materiales en la cadena de manufacturación. Tienen acuerdos con, que no me quiero equivocar, pero no sé si con una marca de coches importante, no sé si Peugeot o Renault o BMW, una de estas, con Rolex creo que también, o sea, tienen acuerdos grandes. Pero yo me paro a pensar y digo, vale, pero el token, ¿por qué? ¿El token por qué? Entonces, me gustaría preguntar, primero, ¿de dónde gana dinero la empresa de Dextool? O sea, ¿cuáles son vuestras fuentes de monetización? Y luego te voy a ir un poco al cuello, ¿no? El token, ¿por qué? Vale. CNMV, no veas esto. Nosotros, nuestra línea de negocio principal es la publicidad. Al final, tantos millones de usuarios son muchas impresiones, banner tradicional, o sea, no tiene más misterio. ¿Y por qué el token? El token al principio era especulativo. Claro, lo lanzamos, pues lo que te comenté antes, oye, podemos ganar algo de dinero lanzando este proyecto. Pero al final fue evolucionando y ahora es un utility token que realmente sí que tiene esa utilidad. Aparte de que tenemos una plataforma que es freemium, es decir, tiene diferentes tiers, si tú holdeas nuestro token, pues tendrás acceso a unas herramientas pues, mejores, ¿vale? Desbloquea ciertos componentes. Y después, aparte, tenemos dentro de DexTools lo que se conoce como la DexForce, ¿vale? Que te da una serie de ventajas, que es, bueno, pues te metes en un grupo de traders que es bastante bueno, ¿vale? Con muchas propuestas de inversión. Y no solo eso, sino que también tenemos un pequeño Ventures Capital, en el cual, pues si tú estás en este grupo, pues tendrás acceso a preventas a un precio muy, muy bueno, a un porcentaje de descuento muy grande. Y bueno, también pues, es una manera de fomentar, digamos, estar en rankings. Es decir, tú en el mundo cripto puedes ser una empresa muy buena, pero como no estés en los principales listados cripto, no tienes presencia. Y vale que nosotros no ganamos dinero con el token, ¿vale? Nosotros ahí no... El token, digamos que es de la comunidad, ¿vale? Pero intentamos que se pumpee, pues porque cuanto más alto estés dentro de esas listas, mayor repercusión tiene dentro de, pues no solo de, digamos, a la vista del usuario, sino mayor credibilidad te da. Y en el sector, pues hay muchísimos proyectos, ¿no? Gran parte de proyectos que el token como tal no tiene utilidad, pero lo que hace es financiar al proyecto, ¿no? Al final hay muchas empresas que tienen que buscar financiación de una manera o de otra y, oye, es un modelo también válido. En vuestro caso, si ya generáis dinero con la publicidad, ¿para qué tenéis el token? ¿Cuál es la finalidad del token? ¿Os financiáis con él? No, el token de Dextrus no. De hecho, en España tendríamos bastantes problemas. El token solo se utiliza de cara a marketing, publicidad. Y bueno, y de cara también a una utilidad que tiene dentro de la herramienta, pues para desbloquear pues, ciertos talles. La herramienta es freemium, ¿vale? Si holdeas Dextools, pues te abrirá ciertos componentes. Pero simplemente se usa para eso, ¿vale? Y para tener esa presencia en el mercado, porque ahora mismo los proyectos cripto, tú puedes ser muy bueno, pero si no estás en los principales listados, ¿vale? CoinMarketCap, CoinGecko, ¿vale? Los portales más grandes que hay de cripto en este momento, con los cuales esperamos competir algún día, no tienes presencia. Entonces, ese token nosotros intentamos que tenga una valoración muy alta. Cuanto más alto estás, aparte de generar credibilidad de marketing, pues te viene muy bien de cara a la empresa. Para entrar al DexForce, ¿cuánto tienes que tener de tokens? Hay dos talles de ballena, ¿vale? Ahora mismo son o $70.000 o 180.000. 180.000 es el taller de 300.000 DEX. Eso ya es ballena grande, ¿no? Y la otra... Y hay unas 300, ¿eh? O sea, hay bastante gente. La verdad que es algo guay. Y yo también a la hora de... Y os estoy siendo totalmente sincero, igual cuando tengo que atacar o tengo que preguntar, pero es verdad que en el DexForce ha sido el mejor evento cripto y he estado en, te puedo decir, todos, ¿vale? He estado en Bitcoin Amsterdam, he estado en el Portugal de Summit de Lisboa, en el Binance Campus, he estado en casi todos los que han hecho y a nivel networking, a nivel experiencia, de verdad te lo digo, que de lo mejor, ¿eh? Pude conocer a gente también de otras blockchain. Saqué petróleo del evento. Ya sabes que yo también trabajo en marketing y demás, saqué petróleo del evento. Pues muchas gracias. Se nos fue la pinza muchísimo con el evento, la verdad, en 4 meses. Pero fue un evento que de hecho se pensó mal. O sea, mal me refiero a que no fue para ganar dinero, fue como una especie de regalo para nuestros holders. Pues dijimos, mira, vamos a apartar cierta cantidad de esto que tenemos aquí y, oye, pues como compensación, como una especie como de no sé cómo explicarte.
de agradecimiento, ¿vale?, a nuestros holders, pues venga, un festival aquí diferente, pues estamos un poco chalados dentro de Dextools y dijimos, oye, estamos cansados de lo aburrido que es un congreso, que hemos ido también a muchísimos, vamos a mezclarlo con fiesta, que dentro de Dextools también gusta mucho la fiesta, de hecho, cuando vamos a congresos en España, cuando va Dextools es, bueno, por fin algo de fiesta. Los liantes, como, ¿no? Sí, es como, vaya, creo que tenemos que cambiar un poco la manera que tiene la gente de asociarnos. Pero sí, combinar ahí el tema fiesta y evento y creo que salió muy, muy, muy bien. Pero bueno, el año que viene habrá otro. Claro. Esperemos. Pero eso te iba a decir yo, o sea, a nivel números, a mí me encantó el evento y tal, pero yo creo que era un sitio increíble, era Yoja del Mar, un montón de gente allí, comida, catering, bebida. Palmasteis, ¿verdad? No se ha recuperado ni un 10%. Ya sabía yo que algo había pasado. Pero bueno, que es aceptable visto desde el punto de vista que te comenté. Era como una especie de agradecimiento a nuestros holders. El año que viene se planteará de otra manera. Queremos que sea parecido, muy, muy parecido, pero de otra manera para intentar por lo menos, oye, recuperar un 80-90%. No queremos tampoco que sea profitable, porque no buscamos beneficio dentro del evento, pero oye, que tampoco nos deje las arcas a cero. Totalmente. Entiendo la utilidad que tiene ahora mismo el token, que está bien, pero tampoco es una locura, te soy sincero. ¿Tenéis planteado darle más utilidad al token? Sí, además a corto plazo. Es decir, nosotros tenemos digamos que la aplicación que tenemos ahora es el core principal, ¿vale? Pero vamos a sacar también un Launchpad, ¿vale? El cual, el pequeño Ventures Capital que tenemos, pues se nutrirá de los proyectos que saquemos en el Launchpad. Un Launchpad como está ahora el mercado y tal, eso arde, Sí. Bueno, de hecho lleva desarrollado ya año y medio. Lo que pasa es que el mercado no está No estaba para el Launchpad, ¿no? Nada, entonces ya tenemos previsto sacarlo de aquí a un mes como mucho y lógicamente los holders de Dextools pues tendrán preferencia a la hora de poder acceder a los proyectos. ¿Qué más cosas? Uno muy importante que lo he comentado no hace mucho, de hecho en el Dexforce Festival es donde dimos la noticia. Vamos a sacar una herramienta muy, muy, muy guay que creo que va a cambiar bastante el tema del concepto del scam, ¿vale? O por lo menos intentar evitarlos, que se llama el Token Creator. Ahora existen plataformas para generar tokens con wizards, que son muy sencillas. Sí. Claro, pero esas plataformas no tienen mucho, digamos que no tienen mucho tráfico o no son muy conocidas. Entonces, aprovechando que Dextools es un nicho de usuario muy segmentado en el cual viene mucha gente, pues lógicamente a mirar cotizaciones de los tokens y demás, pero que ese usuario cae en scams de manera constante, porque bueno, el 99,9% de los proyectos que se generan a diario son scams. Sí, en lo malo del sector cripto, que es una cosa que los que trabajamos dentro, ¿no?, nos molesta mucho, es el tema de las scams que hay, incluso, ya no te digo que un proyecto sea bueno, sea malo, le vaya mal, te digo deliberadas. Sale un token, me lo invento, ¿vale? Se pone de moda, por ejemplo, el token de Pepe, ¿vale? Y hay 700 contratos muy parecidos al de Pepe que son todos scams. Y es gente aprovechando, intentando llevarse el bug al máximo para estafar. A mí, yo caí en 2000... Hace 2 años caí en una estafa, tío, también, y la verdad, coño, que es algo frustrante. Bueno, yo he caído en muchas. De hecho, se aprende también. Pero me refería a la herramienta que estamos sacando, va a ser una especie, bueno, lo mismo, un token creator, un wizard, ¿vale? Pero que bajo la marca de Dextools y bajo una serie de contratos, un smart contracts que tenemos ya auditados nosotros, los cuales ya no son inamovibles, ¿vale? Van a ser seguros para el usuario y para el proyecto. Es decir, tú como proyecto, si generas tu smart contract, ¿vale?, con un montón de posibilidades, con nuestro creador de tokens, este wizard, ¿vale?, va a generar confianza tanto al proyecto como al trader, ¿de acuerdo? No te lo podemos asegurar al 99%, porque yo no puedo asegurarte que te vayan a retirar la liquidez, aunque también va a estar algo incluido. O sea, dentro de este propio wizard vas a poder generar el token, generar, si quieres, blacklists y también poder bloquear liquidez. Pero yo no te puedo asegurar nunca nada al 100%, digamos. Pero bueno, que eso va a generar un check, token creado a través, o este proyecto ha generado su smart contract a través de Dextools, no te vas a comer ningún rug pull, ningún honeypot. Digamos que el número más alto, el mayor porcentaje de posibles estafas las vas a evitar. Claro. ¿Vale? Entonces, al final, creemos... El mayor miedo siempre es la rug pull, es como fuck. Y los honeypots, vamos, nosotros tenemos lo que se llama la barra de trending, ¿vale?, que nos intentan colar todos los días, pues este tipo de proyectos, y de cara también a nosotros es un palo, porque claro, anunciar un proyecto ahí arriba que tiene una visibilidad enorme, que al cabo de 10 minutos te haga un honeypot,
es un honeypot y te hagan un rug pull, se llevan toda la liquidez, pues la gente al final no entiende que Dextools solo coge la información, piensa que nosotros lo ponemos ahí y que está comprando en Dextools. O sea, tenemos al día una cantidad de correos que no te puedes imaginar de, por favor, devuelve el dinero, me habéis estafado, tal. No, mira, nosotros no hacemos nada de eso. Solo cogemos la información de la blockchain, te la presentamos, te damos un montón de métricas para intentar que no caigas en la estafa, pero no te podemos asegurar 100% nada. Es entre 1 millón de comillas, pues no es lo mismo, ¿no? Pero como si yo veo, yo qué sé, el precio de un token en CoinMarketCap, veo que está en 7-8 exchange, el proyecto se va a la mierda y voy a CoinMarketCap y le digo, oye, ¿qué tiene que ver exactamente lo CoinMarketCap? mismo. Sí. Entonces, Dextools como herramienta funciona únicamente, o bueno, principalmente, para dar información sobre criptos y tokens. ¿Pero tenéis alguna función más? Sí, o sea, analizamos lo que son todas las métricas, tanto de redes sociales como el propio token, cómo está fluyendo, cómo está cotizando, cómo La liquidez que tiene. transacciones, volumen, holders, de todo. Y con ello lo que hacemos es lo analizamos y sacamos una especie como de métricas, ¿vale? Para dar una especie de confiabilidad del token, ¿vale? Todo es manipulado. Eso está claro. ¿De acuerdo? Pero bueno, digamos que un porcentaje de los scams muy cantosos ya caen con estas métricas. Tenemos lo que se llama el Dex Score, ¿vale? Una puntuación de entre 1 y 99. Nunca damos ni 0 ni 100, como repito. Ni te puedo asegurar que es scam, ni te puedes asegurar que es... Exacto. Te cubres un poco las espaldas también con ello. Pero bueno, te damos esas métricas pues para que, oye, tú le eches un vistazo, tienes que hacer tu own research, ¿vale? Pero, oye, si puedes ya, con las métricas que te damos nosotros, de un primer vistazo, un filtrado, pues bienvenido sea. De hecho, a Dextools, me acuerdo que al inicio al inicio no porque no lo teníamos, pero al cabo de un par de meses que se me ocurrió esa idea de ese score, nos llamaban como la policía cripto. Claro, porque era la única manera que tenía la gente de poder validar ese proyecto. Era todo muy nuevo, digamos, en este mercado. Y en ello seguimos. Bueno, mi mayor éxito está claro. Está claro. Y aparte también tenemos pues el simulador de Dextools, ¿vale? Un simulador en el cual también hacemos una especie de competiciones, ¿vale? Con dinero ficticio siempre, pero que simula perfectamente lo que es un swap dentro de una pool. Y oye, que la gente lo ha cogido bastante bien, lo lanzamos, me parece que fue en verano, y sirve tanto para formar, ¿vale? Pues como para, si tienes una persona inquieta y en momentos de bear market, se pensó de hecho para esto, poder incluso ganar dinero porque ofrecemos premios. Es decir, parte también de una pequeña parte de las comisiones que ganamos, que se genera a través del token de DEX, ¿vale? Pues se reparten entre los ganadores de estos concursos. Es más, ahora se ha ampliado la herramienta y lo que se va a hacer, se va a ofrecer también a comunidades para, como la Liga Fantástica de Marca, bueno, que tú puedas crear tu propia liga o tu propia competición dentro de Dextools y competir con tus amigos. De hecho, yo como agencia de marketing, algunos exchange hemos tenido propuestas de hacer una liga de trading tal cual, y sería interesante. Pero el mundo DeFi. Claro. O sea, los que existen están dentro del mundo CEX, pero en DeFi no hay nada. Y bueno, pues tienes a tu disposición 2,5 millones de pools, ¿vale? Pues para poder cacharrear. Y así la gente pues que no tiene tanto conocimiento, que no quiere arriesgar su capital, pues puede aprender con dinero ficticio, que es lo suyo realmente antes de meterse a la piscina, antes de meterse a la pool. Y más aquí en el mundo de DeFi, que es un mundo de tiburones. O sea, palmar dinero es muy fácil. Está a la orden del día. Y bueno, y también, aparte de todo esto, tenemos el Dextools Academy, que también se va a nutrir de este simulador pues para enseñar en Reels y vídeos en YouTube. Entonces, tenemos un canal muy pequeñito, pero bueno, está creciendo poco a poco. Pues eso, para enseñar un poco a la gente cómo ese mundo DeFi, curiosidades, trading, de todo. Y ahora, Javi, a título personal, ¿cuál ha sido tu mayor éxito en el mundo de las criptos y tu mayor fail? Éxito creo que queda claro, que es Dextools, ¿vale? Y mi mayor fail, pues con el que comencé, IOTA. O sea, tengo ese amor-odio ahí, que todavía las conservo, lógicamente, por cariño, ¿vale? Tradeé muchísimo IOTA. De hecho, gracias a Dios sigo en profit, ¿vale? Pero gracias al trading, porque si llego a ser holder, me estaría comiendo, con perdón, una mierda bien gorda. Y pues escamazos que me he comido muchísimos también. O sea, cuando yo tradeaba en IDEX, pues he llegado a perder buenas cantidades de Ethereum, pues de scams que me he comido. Y además, lo típico que pierdes Ethereum en 2017 y ahora te pones a pensar cuánto vale el Ethereum y dices, yo tengo colegas que cayeron en esto de Quailian, Nimbus, y claro, metieron el dinero cuando Ethereum valía 300, 200 y cuando Ethereum valía 4.000 era en plan, tío, que he perdido un M, ¿sabes? Que he perdido un fucking millón. Y Ethereum a $80, me acuerdo, decías, bueno, va, 0,1, medio Ethereum, un Ethereum, dices tú, a ver, es pasta, ¿vale?
Pero bueno, era... Son va, más o menos. $40. Claro, dices tú, bueno. Pero claro, después te llega a 4.000 y te quedas con cara de gilipollas ahí. Madre mía, lo que he palmado yo aquí. Madre de Dios. Y ahora, por último, ¿no? ¿Qué planteamiento tienes a la hora de escalar la plataforma, a la hora de escalar Dextool, a la hora de convertir a Dextool, ¿no? Yo creo que tiene potencial para serlo, en una de las empresas referentes del sector? Pues mira, es abrir nuevas líneas de negocio, ¿vale? Ahora mismo estamos enfocados sobre todo en el mundo DeFi, pero ya está en desarrollo y de hecho está bastante avanzado lo que se va a denominar el CoinDex, que va a intentar rivalizar con CoinMarketCap y CoinGecko. Es decir, queremos ya incluir también CEXes. Entonces, bueno, pues hacer nuestros propios listados, aprovechando que tenemos una infra con más de 2,5 millones de pools, de tokens, ¿vale? Que hasta hace nada CoinMarketCap ni CoinGecko las tenían, ahora ya se han puesto un poco las pilas. O sea, lo que han hecho ellos es, se metieron en el mundo DeFi, bueno, pues nosotros nos metemos en el mundo CEX. Entonces, bueno, intentar competir de tú a tú con ellos. Es un mercado que tiene una cantidad de usuarios muy grande, de hecho CoinMarketCap creo que ronda los 100 millones al mes mensuales, o sea, nos duplica incluso en momentos de ATH. Con lo cual podemos hacer un por 5 de usuarios tranquilamente. Y no solo eso, sino que date cuenta que en el mundo cripto, a nivel mundial, digamos, somos 8.000 millones de personas, se estima que entre un 15 y un 20%, ¿no? Más o menos, si mal no recuerdo, de gente tiene cripto. Entonces, tú imagínate todavía la cantidad de gente que está por entrar. En el momento que esto sea accesible a todo el mundo, pues puede escalar muchísimo. Entonces, digamos que intentar ganar de otras líneas de negocio diferentes. Y ahí estamos. O sea, que no nos coja nuevo el toro, como nos pasó en los inicios, de que íbamos... O sea, de una semana a otra duplicábamos usuarios y la infraestructura se quedaba obsoleta. Claro. Entonces, ahora aprovechando, como dije antes, este bear market, pues hemos aprovechado a que la plataforma sea mucho más robusta e intentar que esa avalancha de usuarios que esperemos que llegue en algún momento se pueda absorber bien. Ya que tengo la oportunidad, ¿no? de tener al CEO de una empresa del sector, de verdad, integrada en el sector, integrada en DeFi, que eso pues obviamente no se ve todos los días, me gustaría que le dijeras a la gente, al espectador que te está viendo, porque habrá varios tipos de espectadores que estén viendo este vídeo, ¿no? La gente que esté metida en el sector, que conozca Dextool, gente que esté metida en el sector y no lo conozca, y gente que ni siquiera esté metida en el sector cripto, pero ya está escuchando otra vez las campanadas, bull market, tal, cositas. ¿Qué consejo le darías a una persona que va a empezar de cero en el mundo de las criptomonedas? Hay que informarse mucho, ¿vale? Básicamente es información y intentar empezar desde arriba, ¿vale? No intentar comprar ya un token que te venda alguien, ¿vale? Sino empezar por lo esencial, que para mí es siempre Bitcoin, ¿vale? De hecho, yo creo que es un must que todo el mundo tiene que tener algo de Bitcoin. No te vas a hacer millonario porque ya... Yo lo veo imposible, salvo que llegue a unas cifras escandalosas, ¿vale? Pero sí que es una reserva de valor bastante interesante. Y después ya, a partir de Bitcoin, Ethereum, que sería, digamos, el número 2, ya puedes empezar a derivar a otro tipo de criptoactivos, ¿vale? Ya no solo me refiero a tokens, sino ya finanzas, o sea, me refiero a... pues staking, farming, todo tipo de finanzas descentralizadas, ¿vale? Forma de hacer dinero, pero información, siempre. Es que hay muchas maneras de hacer pasta en el mundo cripto, que la gente se cree que solo se hace pasta comprando y vendiendo. Y hay, de verdad, donde está el dinero no es en comprar y vender. Hay un montón de formas de generar dinero con el sector. Pero tiene también su problemática, y es que, y esto lo hablo mucho con mis compañeros, ¿vale? Tengo compañeros que saben de protocolos muchísimo. Cada día salen nuevos protocolos, nuevas chains, ¿vale? Y airdrop. Yo ahora estoy en Twitter viendo que consigue el airdrop de Solana, tal, y... Claro. Y hay un problema, y es que el hackeo de protocolos. Es más, esta misma semana, bueno, pues un familiar mío, que es un crack, ¿vale? O eso pensaba yo, es broma. De protocolos, está todo el día, bueno, pues mirando de aquí para allá, airdrops también, saben muchísimo, pues le han hackeado el MetaMask. No sabemos cómo, yo creo que es a través de una web de un tercero, de algún airdrop que quería sacar, que le ha metido malware en el sistema y le ha hackeado el MetaMask. Le han drenado todas las wallets que tenía y una cantidad importante de dinero. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con esto, ¿vale? Se puede ganar dinero de muchas maneras, pero también hay que tener muchísimo cuidado. No, y que cuando entras para mí, entrar en DeFi es cuando ya llevas un tiempo en cripto. No puedes entrar en cripto y decir, voy a por las finanzas descentralizadas, tal, mi MetaMask, mi tal. Es que yo el MetaMask lo veo algo tan vulnerable porque he vivido de todo. O sea, yo gracias a Dios siempre he tenido mucho cuidado porque
No he tenido gran cantidad en MetaMask. MetaMask lo utilizo para operar, pero luego rápidamente pues lo mando al Ledger o incluso me lo mando a algún CEX de los más seguros que tengo. O suelo tener cuidado, pero incluso enviándote un token, hay tokens maliciosos, que bueno, lo sabrás, enviándote un token a tu wallet y que tú lo aceptes y ya está, y te pueden drenar los fondos. Tengo colegas, y esto también ha sido muy reciente y esto me ha dado mal rollo, que le han hackeado el MetaMask con el Ledger conectado. O sea, le han conectado el Ledger vinculado a MetaMask, pero es verdad que era mientras el Ledger estaba en el ordenador. No me preguntes cómo. Sí, o sea, hay que tener mucho... De hecho, hasta mismo Ledger hay que tener cuidado de la manera de comprarlo. También. O sea, Ledger cerrado de fábrica siempre, de un proveedor seguro, porque ya se ha dado casos de que están manipulados, conectas, mandas fondos y te lo drenan. ¿Vale? Es que... A ver, es una putada decirlo, pero es que es un mundo muy complejo y muy difícil. Y lo que tú decías, no puedes empezar desde los bajos fondos, entre comillas, que es el mundo DeFi. No, la verdad, es como el que empieza... Mete dinero en el banco y automáticamente quiere comprar acciones de Gamesa. ¿Vale? Es lo mismo. No se puede. Es lo mismo. Paso a paso, vete informándote de todo. Y yo diría incluso de la tecnología, ¿vale? No solo del lado especulativo. Y a raíz de eso, invierte. Invierte con conocimiento siempre. Claro. Y sobre todo... No compres o no te intereses cuando todo el mundo se está interesando, cuando todo el mundo está comprando, porque ahí la gente que ha estado acumulando en mercado bajista es cuando vende. O sea, la gente que yo conozco potente vende cuando todo el mundo compra. Y compra cuando todo el mundo vende. Es que suena muy fácil, de verdad, ahora lo digo, pero es que es literal. Mira, Bitcoin en 15, y lo veo en el canal, cuando Bitcoin estaba en 15, en 20, yo hacía vídeos de cripto y lo veían, no sé, 3.000 personas... 4.000 si sonaba la flauta, tal. Ahora hago un vídeo hablando de cripto y lo ven 10, 12... Pasado 2 meses, ¿sabes? Es como... Y lo veo en todos los canales, lo veo en la audiencia y es una pena porque... y lo llevo diciendo desde todo el bear market. Si en el bear trabajáis, os informáis, seguís educando en el sector, buscando proyectos... es la mejor manera de luego en el bull market generar beneficio, porque es que no tiene sentido el... Tío, mi primo me ha dicho que ya estoy full en cripto, voy tarde porque BTC va a subir ya a 200, ¿qué compro? ¿Qué hago? Comprar con FOMO es horrible, hay que tener una estrategia. Es un sector muy bonito, a mí me encanta, pero es un sector salvaje. A mí me han petado el culo 100 veces, ¿sabes? Y bueno, y me has contado que a ti lo mismo y eres un tío que ha montado una empresa loquísima y aún así... Entonces... Y sigo cayendo de vez en cuando, ¿eh? Y sigo cayendo, o sea, no hay nada infalible, pero bueno, intentas evitarlo. Pero hay una frase muy buena, que no es que sea muy bonita, que dice que cuando hay sangre en las calles es cuando hay que comprar. Es decir, y es muy curioso porque cuando Bitcoin estaba en 20, 16, 17, oh, esto voy a cero, vende. Y cuando estaban 60, compra. O sea, como que no tiene lógica, pero es así el ser humano. O sea, cuando hay FOMO es cuando la gente se mete a comprar. Y no solo con Bitcoin, con cualquier criptoactivo diferente, ¿vale? Las emociones humanas en el trading, te lo juro que no. Y la manipulación a la que estamos expuestos es brutal. Eso también es algo que en este sector, joder, y que lo digas tú también, que eres una persona que está dentro, es importante. Oye, me ha encantado tenerte por aquí, Javi. Ahora suelo dejar un momento, ¿no? Este momento es el final, suelo dejar un momento de spam, ¿no? Para que la gente hable de lo que quiera, yo qué sé. ¿Quieres hablar de algo, contar algo? Bueno, pues yo creo que lo que podéis hacer es entrar en DexTools. Los que no... Lengua de trapo... Pues yo creo que tendríais que entrar en DexTools. No solo porque sea mi empresa, ¿vale? Sino porque os va a ayudar, realmente os va a ayudar a, pues por lo menos a capear un poco el temporal del mundo DeFi, a que os haga un poco más fácil la vida del trader. Y bueno... Poco más que decir. La verdad es que darte las gracias a ti por esta entrevista me ha encantado. Ha sido súper amena, súper dinámica. Y bueno, es un buen chaval, ¿eh? O sea, la verdad lo conozco hace poco, pero buena gente, sí señor, me gusta. Pues encantado, Javi, un placer. Igualmente. Y pues nada, familia, ya sabéis que en el canal os intento traer a gente siempre de valor en distintos sectores, gente que pueda aportaros conocimiento para que encontréis realmente también lo que os gusta a vosotros. Creo que el sector cripto es un sector muy bonito y hoy he tenido pues el placer de traer a una persona con muchísimo valor, así que espero que os haya gustado el vídeo, la entrevista, y si queréis que siga trayendo invitados de diferentes sectores y como digo, pues gente, me encanta, ¿no? De verdad traer a gente que de la nada ha conseguido cosas increíbles, porque creo que también demuestran que vosotros o cualquier persona que esté viendo este vídeo pues puede llegar a hacer grandes cosas si se lo propone. Así que nada, espero que os haya gustado, un saludo
y hasta la próxima.